Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días, bienvenidos un día más a Palabras de Inspiración. Hoy ya estamos en el día viernes 9 del mes de enero. Esperamos que este cierre de semana sea exitoso y con la bendición y el respaldo de nuestro Señor. En Palabras de Inspiración estamos estudiando sobre los milagros de Jesús y ahora vamos a ver el siguiente milagro de multiplicación. Ayer hablábamos de la alimentación de los 5,000, ahora vamos a ver cómo Jesús alimenta a más de 4,000 personas, porque ayer técnicamente alimentó cerca de 15,000 a 20,000 personas, ahora se calcula que andará igual casi por los 15,000 personas que alimentaría, porque solo cuentan los hombres. Pero quiero que vayamos de lleno. Vamos a ir a Mateo, vamos a ir al libro de Mateo en el capítulo 15, del verso 32 al verso 39. Y dice el verso 32, a diferencia de la vez anterior que Jesús se había llevado a sus discípulos y la gente le sigue, ahora Jesús ha estado enseñando y ha estado sanando a la multitud. Dice en los versículos anteriores que llevaban multitud de enfermos de todo tipo de enfermedades para que el Señor los sanara. Pero dice en el verso 32, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente. Algo que no ha cambiado, algo que sigue haciendo latir el corazón del Señor, son las almas, son las personas. El Señor sigue teniendo compasión. El Señor sigue queriendo buscar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y ahora espera que usted y yo sigamos con ese legado, buscar a aquel que necesita del Señor. El Señor sabe que la gente ha estado con Él por más de 3 días y sabe que si en ese momento dice, bueno muchachos, nos vemos, hay cada quien para, como decimos aquí en El Salvador, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Mucha gente que ya no tiene alimento estaba en lugares desiertos, no alcanzarían a llegar a un lugar donde comprar comida y podían morir de inanición o podían tener un cuadro de deshidratación. Entonces dice en el verso 33, entonces sus discípulos dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Amados hermanos, lamentablemente el mismo factor de no saber qué hacer, el mismo factor de incredulidad sigue afectando nuestra mente y corazón. Y yo espero que este año 2026 podamos romper de nuestra imposibilidad a entender la grandeza del Señor. No hace mucho, el Señor acaba de alimentar con el lonche de un niño a más de 5,000 personas. Ahora viene una situación similar. Ahora, ¿este cuadro no le parece familiar? Seamos honestos, a usted y a mí, ¿cuántas veces viene cada fin de mes? Ay, ¿y cómo voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar? Y todos los meses anteriores, ¿cómo hemos salido adelante? Hemos visto la provisión de Dios. Yo espero, yo sé, bueno, personalmente he visto la buena mano de Dios en el 2025 y confío que como el Señor me ha ayudado hasta aquí, lo seguirá haciendo. Pero muchas veces tenemos el mismo problema de los discípulos. ¿De dónde vamos a sacar y cómo vamos a hacer? Como que si nunca hemos visto a Dios obrar en nuestras vidas. Ese creo que es el enemigo a vencer este 2026. De nuestra incapacidad a confiar en la imposibilidad, que para Dios no hay nada imposible. Bueno, pero sigamos adelante. Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? A diferencia de la última vez, no tenían nada, hoy sí tenían algo. Y dice, tenemos 7 panes, dice, ¿cuántos panes tenéis? 7 y unos pocos pececitos. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y aquí siempre me encanta, tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, lo partió y dio a sus discípulos y sus discípulos a la multitud. Amado hermano, no importa si tiene mucho o tiene poco, pero quizás sobre todo cuando tenemos poco, demos gracias a Dios, porque Dios es el que puede hacer la multiplicación. El aceite de la viuda, los 5,000 y ahora los 4,000 son milagros que nos recuerdan que para Dios no hay imposibles. Usted y yo tenemos imposibilidades, pero para Dios no hay nada imposible. Hay cosas que usted y yo no podemos hacer, pero Dios todo lo puede. Y siempre Dios quiere, como le decía ayer, quiere que usted y yo hagamos una parte, porque dice que Él hizo lo imposible. Oró, dio gracias, lo multiplicó. Pero ¿quiénes son los encargados de llevarlo? Siempre los discípulos. Y dice, y lo dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Amado hermano, usted tiene una parte importante en el plan de Dios. Se lo dije el día de ayer y se lo vuelvo a repetir ahora. Dios lo quiere usar este año. ¿Va a permitir que Dios le use? Y dice, y comieron todos. Y así es cuando el Señor provee,
Para saber que algo viene de Dios es que alcanza y sobra. Dice, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró en pedazos, 7 canastas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces despidió a la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Amados hermanos, Dios quiere hacer lo que para nosotros es imposible. Y Dios puede hacerlo, y lo más hermoso es que quiere. Dios sigue teniendo compasión de las personas. ¿Estará usted dispuesto a ser usado por Dios? No vea su incapacidad o la que para usted es imposible, su imposibilidad. Vea lo que Dios puede hacer. No vea sus posibilidades, vea lo que Dios puede hacer. Y tengamos esa actitud. Demos gracias a Dios y pongámonos en sus manos. Es decir, Él dio gracias, repartió y sus discípulos fueron a la multitud. Déjese ser usado por Dios. Y no importa qué es lo que esté sucediendo, no importa cuál sea su necesidad, crea que Dios puede ayudarlo y permita a Dios obrar más allá de nuestra incredulidad. Decidamos confiar que con Dios todo lo podemos. Que el Señor me los bendiga en este día